Jorge Reynolds se inventó hace 57 años un aparato que se conecta al corazón para que bombee la sangre al resto del cuerpo de manera rítmica y constante. El primer marcapasos era del tamaño de una nevera y está a punto de crear el que sería el marcapasos más pequeño del mundo, más pequeño que la mitad de un grano de arroz. Es un invento tan indispensable que se han instalado en el mundo más de 78 millones. Federico Benítez le tomó el pulso a este ingeniero del corazón. Principié a hacer ensayos con el doctor Alberto Bejarano Laverde de un sistema electrónico de estimulación. Un día llegó al departamento de electrónica de aquí de la clínica y me dijo: ha llegado un paciente de Guayaquil que no hay nada que ofrecerle y lo único es un marcapaso. Ha hecho 3 paros y entonces alistemos el marcapaso para podérsele hacer la implantación de los electrodos. Yo estuve en total desacuerdo porque no teníamos ninguna referencia, era un ensayo total. Me convencieron en que pues no había nada que hacer y el sacerdote por su lado prácticamente me eximió de que me fuera al infierno si él se moría. Él es Jorge Reynolds Pombo. Tiene 79 años y todavía se acuerda cómo en 1958 le salvó la vida al sacerdote ecuatoriano Gerardo Flores. En 57 años ya son casi 78 millones de corazones que laten gracias a que Reynolds se arriesgó a ensayar en una persona el marcapasos. Fue una genialidad que apenas estaba en periodo de prueba y a medio armar. Ya ese mismo año, el ingeniero estadounidense Wilson Greatbatch había creado un marcapasos que probó con éxito en perros, pero la urgencia con la que llegó el sacerdote a Bogotá hizo que Reynolds se arriesgara a ensayar el prototipo en el que él trabajaba en el corazón de un ser humano. Finalmente, en 1962, Greatbatch patentó como invento suyo el marcapasos, pero Reynolds fue el primero que implantó en una persona un marcapasos externo con electrodos internos. Implantamos el marcapaso, hubo un éxito, murió a los 104 años y vivió 18 años con marcapaso. Así se implantó en Bogotá, Colombia, y con tecnología totalmente nuestra, el primer marcapasos en el mundo. Todo fue obra de Jorge Reynolds Pombo, un ingeniero electrónico que se obsesionó con el corazón y revolucionó el mundo de la medicina. ¿Cómo fue esa primera intervención? Una cirugía muy larga, comenzamos más o menos a las 3 de la tarde, terminamos a las 12 de la noche. No había referencias de cómo había que hacer toda la intervención de la colocación de los electrodos. Así es que esto fue más que todo intuitivamente que se fue viendo. ¿Cómo funcionó ese primer marcapasos? Porque era externo, ¿no? Se sacó por una parte lateral del paciente y ahí se conectó al marcapaso. Era una idea genial, pero poco portátil. Pesaba casi 50 kilos y para transportar el marcapasos tocaba usar un carrito de carga. Además, tenía que estar conectado a una batería de carro para que pudiera funcionar. El primer paciente duró 1 año hospitalizado porque era casi imposible salir de la clínica. ¿Cómo se cargaban esas baterías en esa época? Fue uno de los grandes errores que tuvimos, que no pensamos que la batería había que cargarla. Entonces, la única solución que teníamos era los carros, 2 carros que había en la clínica que eran de 12 voltios, carros europeos, porque el común y corriente eran 6 voltios, los carros americanos. Entonces teníamos que utilizar los carros para poder cargar las baterías. La primera instalación del marcapasos fue solo el inicio de la investigación del Dr. Reynolds. En solo 6 años, y gracias a la aparición de transistores, este invento pasó de pesar 50 kilos a medir el ancho y largo de una caja de cigarrillos. De transportarlo en un carrito de carga, los pacientes pasaron a colgárselo en el cuello con un lazo y finalmente pasó a implantarse a través de cirugía ambulatoria. Hoy día un marcapaso es aproximadamente
el tamaño de 3 monedas de 1.000 pesos, una sola. Una operación y un aparato que salvan vidas a diario. ¿Cuántos prototipos de marcapaso ha diseñado usted? Yo creo que fácilmente más de 150. Toda clase de ideas diferentes, absurdas, lógicas, absurdas en el momento que se hicieron, con una lógica después. Así es que el mundo de la investigación ha sido totalmente continuo. Se empiezan a fabricar acá en Colombia, ¿no? Sí, comenzamos una fábrica de marcapasos en la cual hicimos alrededor de 2.800 marcapasos. Muchos de ellos fueron los primeros que se implantaron en varios países del mundo. En esa época, cuando caminaba por los pasillos de la Universidad Nacional con el título de ingeniero y el alma de médico, todos se burlaban de él. Sin embargo, a este bogotano le rondaba en la cabeza la idea que controlaría para siempre las arritmias del corazón, una enfermedad que cobraba muertos en todo el mundo. Se instala el primer marcapasos en una persona y es acá en Bogotá, en Colombia. ¿Cómo se vivió eso en el mundo? Hubo bastante divulgación para la época fuera del país. En el país no hubo ninguna, no se habló de eso. En pocas palabras, el invento de Reynolds fue lograr que el corazón tuviera un ritmo constante y con la fuerza necesaria para que la sangre llegara a todos los rincones del cuerpo humano. Una idea sencilla y genial. Es un sistema que da impulsos en el corazón, que por medio de sodio, potasio y calcio, la alimentación produce que estos centros produzcan electricidad para estimular el corazón. Daños en todo ese sistema de distribución son los que llevan a la necesidad de un marcapaso artificial. Y aunque Colombia ya no produce marcapasos, todas las empresas que fabrican estos aparatos en el mundo siempre tienen en cuenta los conceptos del Dr. Reynolds. Me uní con varias fábricas de marcapasos con que trabajé varias décadas y de esta manera he permanecido dentro de, digamos, de la industria de marcapasos durante estos 60 años. Jorge Reynolds nació un 22 de junio de 1936 en Bogotá. Camina despacio, pero su cerebro sigue encendido. Por eso todavía trabaja sin descanso y ha convertido una oficina común de la Clínica Chayo en el teatro de operaciones para desarrollar avances que el mundo entero le reconoce. Ya se integra. Supervisa milímetro a milímetro el trabajo de sus colaboradores, jóvenes científicos que ponen en gráficas y diagramas las ocurrencias del Dr. Reynolds. Estamos trabajando en la creación de un corazón virtual totalmente, entonces esto nos da la posibilidad de hacer experimentación con los marcapasos, con drogas. Sin ser médico, sus logros han llegado tan lejos que ya tiene 5 doctorados honoris causa en medicina y 3 en ingeniería. El mundo de la medicina aparentemente no tenía nada que ver con mi profesión. Hoy día sí es absolutamente clara que los ingenieros somos los que creamos las herramientas con que trabaja el médico. El hogar del Dr. Reynolds se ha convertido en todo un museo. Todo lo que tiene en su casa es una historia ligada al marcapasos. Su trabajo es admirado en todas partes. Es miembro de las mejores sociedades científicas del mundo, como la Academia de Ciencias de Nueva York. ¿Y usted en ese momento dimensionó lo que había creado? ¿Que le iba a salvar la vida a tantas personas en el mundo? No, eso lo he venido sintiendo a través de los años cuando reportes internacionales científicos han ido hablando de pues toda esta experiencia mundial. Reynolds no se conformó solo con su invento. Durante 60 años ha intentado mejorarlo. Por eso se aventuró a estudiar el corazón de las ballenas jorobadas en el Pacífico. Y se dio el lujo de utilizar para este proyecto los submarinos que Colombia tenía para conflictos internacionales. Buscaba conocer a gran escala cómo es el corazón de un mamífero para entender realmente cómo funciona el de los humanos. El corazón de una ballena es aproximadamente el tamaño de un carro mediano. En cada contracción moviliza 1000 litros de sangre.
Entonces es un modelo increíble de un animal que era terrestre y se volvió acuático, todos esos cambios que ha habido, y permanece el corazón de una manera en que es igual a una escala mayor al corazón humano. También hizo parte de la tripulación del Calypso, embarcación del cineasta y científico francés Jacques Cousteau, que lo llevó hasta las Islas Galápagos para estudiar el corazón de las iguanas marinas, que tienen la capacidad de detener su corazón de manera voluntaria. Yo viajo enormemente, siempre me están invitando a congresos, a foros y demás, así es que mi vida es en gran parte hoy día divulgación de lo que estábamos haciendo, lo que hemos hecho. Es hijo de un ingeniero de minas y diplomático inglés, un hombre aventurero que lo llevó de viaje por el mundo y le enseñó a armar radios. Su mamá, doña Rosa, era familiar del poeta Rafael Pombo y el sabio Francisco José de Caldas. Fue ella la encargada de hacer de Reynolds un hombre disciplinado como pocos. Sus papás decidieron mandarlo a estudiar a Europa. Sin embargo, tuvo que probar varias carreras para regresar a Colombia a los 21 años con un título. Terminó con honores la carrera de Ingeniería Electrónica en Inglaterra. Comencé en Ingeniería Civil, a los 2 años pasé a Ingeniería Eléctrica y luego a Ingeniería Electrónica. Así pues, fue el primer grupo de ingenieros electrónicos que salimos en Europa y prácticamente en el mundo. Corazones en 3D. La obsesión de Jorge Reynolds por el corazón ha encontrado aliados en todo el mundo. Su constancia y disciplina lo han llevado a hacer expediciones en varios lugares del planeta y a dictar conferencias en las mejores universidades. Pero según él, del Estado colombiano no ha recibido casi nada. Colombia no le interesa la ciencia y tecnología. Colombia es un país político, el cual los políticos no les interesa la tecnología porque esto no da votos. Un país sin su propia ciencia y tecnología es un país que no sale del subdesarrollo. Los que pensamos en ciencia y tecnología, para el resto es los loquitos. ¿Para qué le sirve Colciencias al país? No sé. A mí no me ha servido para nada. Por estar curando el corazón del mundo, abrió el suyo demasiado tarde. Conoció a su esposa Ángela Botero cuando iba a cumplir los 50 años. No tenemos hijos. He tenido todos mis alumnos, que son alrededor de 250. Prácticamente ellos son mis hijos. Como su cabeza no para de trabajar y sigue generando ideas, el último proyecto en el que se embarcó este gran genio colombiano es en crear un marcapasos casi invisible que evitaría el riesgo que produce cualquier tipo de cirugía. La posibilidad de replantear un sistema de marcapaso mucho más pequeño, más eficiente, y ya comenzaba a hablarse de la nanotecnología. Tal vez podamos tener la autorización de utilizarlo en el primer ser humano. De todas maneras, pues este nuevo marcapaso en tamaño es la 1/4 parte de un grano de arroz, no tiene baterías, así es que su duración debe ser de alrededor de 50 años. Además, está conectado al teléfono celular del médico. ¿Y todo eso es tecnología colombiana? Totalmente colombiana. Jorge Reynolds es un colombiano que con su trabajo se ganó el corazón del mundo. ¿Cómo le gustaría morirse, doctor? Pues tal vez con un buen infarto y rápido. El costo de un marcapasos actualmente es de $12.000. El nano marcapasos estaría entre los $1.000 y los $1.500.